Hola gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo les ha ido con el análisis del primer video que dejamos respecto del abordaje de la biomecánica del raquis cervical? Espero que haya sido ilustrativo para contribuir con la comprensión del tema, que ya de por sí es bastante complejo por la región de la columna, bueno, que estamos analizando. En esta oportunidad vamos a completar el análisis con una serie de 3 videos, eh, como una forma de conclusión de todo el trabajo que han ido realizando con la visualización y la comprensión del primer video, el análisis del material bibliográfico donde está el marco teórico puro y duro del tema, que son la bibliografía de Kapanji y de Newman, y la resolución de la guía, que sé que les ha presentado algunas mínimas dificultades, lo cual eso es un buen síntoma, en función de las consultas que he recibido vía mail. Aprovecho la oportunidad para destacar la importancia de que no se queden con dudas, de que agoten los medios que tienen a su disposición para la comunicación con los docentes, en este caso conmigo o con todo el cuerpo docente de la asignatura. Eh, Entiéndase vía mail, vía aula virtual o como ustedes se sientan más cómodos, pero aprovechen todos los medios de comunicación, ya que la virtualidad no nos permite un encuentro cotidiano, por decirlo de alguna forma. El orden que vamos a seguir es este primer video va a ser de estática del raquis cervical, el segundo de cinemática y el último de dinámica. A modo de introducción vamos a analizar un poco lo que es la estática comprendida de la física, y es la rama, como todos ustedes ya saben, porque la han estudiado en primer año o al principio de la materia, es la rama de la mecánica, y esta como rama de la física, que estudia el equilibrio de los cuerpos. El equilibrio de los cuerpos significa analizar las causas que configuran ese equilibrio, es decir, analizar el porqué de que los cuerpos están quietos, eh, y con esto las fuerzas que intervienen sobre estos cuerpos que permanecen inmóviles, ¿sí? Ya vamos a ver que esta inmovilidad relativa en la columna cervical y en todo equilibrio del cuerpo humano, que se entienda, ya que esta quietud absoluta no se da en ningún momento, más allá de que lo que veamos de afuera sea una postura estática. Bien, sabemos que el equilibrio es decir que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a cero, ¿sí? Esa es básicamente la definición de equilibrio. Aplicado en biomecánica, el concepto de estática nos lleva a analizar el diseño de las estructuras, en este caso que forman el raquis cervical, para mantener el equilibrio de todo el sistema cráneo-cervical. Eh, y hay muchas estructuras anatómicas en la columna cervical que están abocadas exclusivamente, perdón, se me pasó una, están abocadas exclusivamente al mantenimiento del equilibrio, ¿sí? Y como el equilibrio del raquis cervical no es una cuestión meramente pasiva, no solamente lo óseo y lo articular, lo ligamentario, y todo el sistema de fascias están abocados al equilibrio, sino que también hay que destacar la actividad de ciertas estructuras musculares muy, muy específicas. ¿Y esto por qué? Porque como habíamos visto, la columna cervical está configurada, desarrollada para para permitir una amplia movilidad. Entonces, desde lo articular hay una gran cantidad de movimiento en la columna. ¿Por qué? Porque la función principal de la columna cervical era orientar el cráneo y con él los órganos de los sentidos en la mayor amplitud de movimiento en el espacio posible, ¿sí?
Esa es la función principal del raquis cervical. Por eso predispone a la movilidad. Entonces, esto, desde el punto de vista de mantener el equilibrio, es si se quiere, ver como un problema a resolver, digamos. La movilidad está configurada de esta forma porque es necesario, pero a la hora de mantener el equilibrio, entonces yo debo desarrollar estructuras para que así me lo permita. ¿Por qué la columna cervical tiene tanta cantidad de movimiento? Bueno, está relacionado con la morfología cóncavo-convexa en el plano sagital de las plataformas vertebrales, es decir, los cuerpos vertebrales, si ustedes se ponen a recordar de anatomía, no tienen una forma plana equivalente a, por ejemplo, los cuerpos del raquis lumbar, sino que tienen una configuración cóncavo-convexa. Por ejemplo, la plataforma del cuerpo superior es cóncava en sentido antero-posterior por la prominencia que emerge del cuerpo en su borde antero-inferior hacia adelante y hacia abajo, ¿sí? Que prolonga el cuerpo en esa dirección. Y la plataforma inferior va a ser correspondiente, recíproca a esta configuración, ya que su borde antero-superior va a estar biselado, ¿sí? Entonces, tenemos una morfología cóncavo-convexa en el cuerpo. La inclinación entre 45 y 60 grados de las facetas articulares contribuye mucho a esta gran cantidad de movimiento. Habíamos dicho que el término medio es de 45 grados, ¿sí? Pero a medida que uno desciende por la columna cervical hacia la columna lumbar, este ángulo va aumentando respecto de la horizontal para ser de 60 grados en las regiones más inferiores. Y otra cuestión muy importante de analizar, que por eso lo pedí que lo analizaran en la guía, es la proporción discosomática, y la proporción entre altura del disco y sus diámetros transversales y coronales. Proporción discosomática quiere decir la relación entre la altura del disco y la altura del cuerpo vertebral. En la columna cervical, que es una columna de gran movilidad, la altura del disco representa el 20% de la altura de la columna, o sea, la suma de la altura de los discos. Esto es una proporción alta para lo que es el resto de la columna. Esto lo analiza muy bien Capangi en el capítulo de generalidades del raquis. Y tiene que ver con que me deja un espacio suficiente entre un cuerpo vertebral y otro, ¿sí? Para que exista la movilidad. Si los cuerpos están muy cerquita, ¿sí? Enseguida se encuentran y no tengo tantas posibilidades de movimiento entre los cuerpos. En cambio, si están muy alejados, obviamente voy a tener más posibilidades de movimiento, ¿sí? Por eso es importante analizar la relación. Lo mismo que la altura del disco y sus diámetros. Esto es básicamente equivalente a decir, analizar si el disco es más cuadrado o más plano, de alguna forma, ¿sí? Por eso la columna cervical tiene tanta cantidad de movimiento, y si yo no tuviera musculatura específica para mantener el equilibrio que me aporta la estructura articular es este, ¿sí? Esta es una persona que se durmió sentada. Vean cómo la cabeza cae hacia adelante, porque es la predisposición natural que tiene, ¿sí? Se configura un sistema en equilibrio, la sumatoria de fuerzas que se dan sobre este sistema es igual a 0, por eso no vamos a ver movimiento, pero un equilibrio rudimentario, ¿sí? Muy lábil y fácil de romper, por lo tanto, esto significa decir que es poco estable, y es el equilibrio que me posibilitan los ligamentos, es decir, la posición final del rango articular. Esto necesitaría yo, si estoy dormido, con el tono muscular de mi musculatura cervical y de todo el cuerpo, muy descendido, producto del estado fisiológico del sueño. Entonces, para lograr el equilibrio del raquis cervical, yo necesito estabilizar todo el sistema,
¿sí? Las fuerzas que vamos a analizar son el peso de la cabeza principalmente, una fuerza externa, que debe ser equilibrada, es decir, que su valor debe ser anulado por una fuerza que actúe en sentido contrario y que genere un momento en sentido contrario. El momento de esta fuerza también debe ser anulado, un momento dado por el brazo de palanca que tiene este vector de fuerza respecto, en este caso, de uno de los fulcros articulares, ¿sí? Además del peso de la cabeza, también todo lo que suceda eh, en los órganos del cráneo, ya sea mover los ojos, respirar, mover la mandíbula para hablar, para masticar, para deglutir, también va a generar solicitaciones sobre la columna cervical a partir de las acciones musculares que se eh, pongan en juego en el macizo facial y en los órganos del cuello, ¿sí? Eso también va a generar solicitaciones y va a ir cambiando estas condiciones instantáneamente, que no son estáticas, ¿sí? Entonces tenemos fuerza externa, peso, y fuerzas internas que se pueden dar por la actividad de los órganos del macizo facial. Todo eso debe ser contrarrestado, equilibrado permanentemente por la musculatura principalmente posterior, la musculatura extensora, que debe generar momento extensor para equilibrar este momento flexor producido por el peso y todo lo que está adelante, ¿sí? Para lograr esto yo necesito eh, dos condiciones. Una es el equilibrio, que es básicamente igualar esta sumatoria de fuerzas a cero, ¿sí? Que esto no es una condición estática, las variaciones momentáneas o instantáneas que se den permanentemente en este sistema tienen que ser también contrapuestas por la capacidad de adaptación de esta musculatura posterior, pero además debo tener también estructuras para mantener lo que llamamos alineación. La alineación, habíamos dicho, es el mantenimiento de la postura correcta durante el mayor tiempo posible, si se quiere. La lordosis cervical no se va a configurar con estos parámetros por casualidad o porque sí. Yo necesito estructura específica para poder alinear y poder ubicar específicamente y poder controlar la posición articular vértebra por vértebra, una sobre la otra. Entonces, para lograr la estabilización de todo el sistema, necesaria, por ejemplo, para leer esta presentación que ustedes van leyendo el texto, necesaria en mi raquis cervical, por ejemplo, para que yo pueda articular la palabra, mover la mandíbula sobre un punto fijo estable, que es la columna cervical. En última instancia, necesito que estructuras me vigilen la alineación y otras estructuras me equilibren el momento flexor, ¿sí? Entonces, aquí es donde aparecen las estructuras musculares más importantes dedicadas a la estabilidad y a la estática de la columna cervical, que son los estabilizadores locales, que logran la posición adecuada de una vértebra sobre la otra, abocados a la alineación para configurar esta lordosis cervical, y los estabilizadores globales, que son músculos extensores más largos y que están más superficiales en la configuración de planos, los que le dan más ventaja mecánica porque están más alejados de los fulcros articulares, ¿sí? Esto se configura en un sistema de palanca de primer género o interapoyo, que es una palanca casualmente de equilibrio. Entonces, los músculos extensores más largos, que van directamente al raquis cervical desde el cráneo, tienen mejor ventaja mecánica para sostener y equilibrar esto porque están más lejos del fulcro. Los estabilizadores locales, que son monoarticulares, que van de una vértebra a otra, el modelo más representativo es el músculo transverso espinoso,
son músculos que están bien cerquita de las articulaciones, ¿sí? Entonces son los mejor configurados para vigilar específicamente la posición articular o cualquier cambio mínimo que se produzca en esta. Algunas características de estos estabilizadores locales, ¿sí? Que en el raquicervical inferior son en multífido, por ejemplo, que es una porción del transverso espinoso, o miren estos pequeñísimos músculos por excelencia monoarticulares, interespinosos, intertransversos, que podríamos imaginarlos directamente como ligamentos activos, es decir, ligamentos que tienen muchas fibras musculares, si se quiere, por imaginarlos de alguna forma para representar su función. Ligamentos que tienen la capacidad de contraerse. Y sobre todo, y esto no representa mucha importancia en la función de estabilización, son los músculos más ricos en usos neuromusculares. Yo necesito mucha sensibilidad al mínimo cambio en la posición articular para poder lograr ajustes precisos. Entonces, estos músculos pequeños son los más ricos en receptores neuromusculares. En el caso del raquicervical superior son los músculos suboccipitales en la parte posterior, y en la parte anterior tenemos recto anterior, lateral y largo de la cabeza para el raquicervical superior. Largo del cuello se suma para el raquicervical inferior como estabilizador local. Observen que son los músculos que están más profundos y más cerca de la estructura articular, que mejor pueden vigilar su posición. Un ejemplo de estabilizador global, el semiespinoso. Piensen que se inserta en el cráneo y toma una casi ninguna inserción en el raquicervical, ¿sí? La única es en la vértebra C7, transversa y espinosa S7, y de ahí ya directamente se busca inserción en el raquis dorsal. Esto lo aventaja mecánicamente para generar un momento extensor mucho más importante y de forma global en toda la columna. Bien, esto configurado así genera un sistema de palancas de primer género, ¿sí? Analizamos hasta aquí un poco la interacción entre fuerza externa, que representa la resistencia de la palanca, en este caso el peso de la cabeza, y también va a formar parte de esto las fuerzas internas que se pueden generar a partir de la función de las estructuras del macizo facial y los órganos del cuello. La potencia, la hemos analizado, está representada por estos dos grupos de músculos posteriores, sobre todo de la nuca, cuya función es pulida por estructuras anteriores como el músculo largo del cuello y largo de la cabeza. Vamos a analizar qué es lo que se configura como fulcro de esta palanca, que pueden haber leído en Kappanji que el fulcro está representado únicamente por las facetas articulares. Vamos a ver por qué esto no es conveniente que sea así. ¿Cómo se da el soporte de carga en este sistema de palanca? Bueno, en el raquicervical inferior, ustedes pueden haber observado, les puede resultar familiar esta figura, que es una buena aproximación a la comprensión del sistema de palancas, pero no es lo más representativo de la realidad funcional. El soporte de carga está configurado por un sistema de 3 columnas, ¿sí? Que se configura por la superposición vertical de una vértebra sobre la otra. Una columna anterior representada por la superposición de cuerpo vertebral y disco intervertebral, y dos columnas posteriores configuradas por la superposición de las facetas articulares y el tejido óseo interfacetario de cada vértebra, ¿sí? O istmo vertebral. Eso es lo que configura las dos columnas posteriores, ¿sí? El reparto de cargas no es una condición estática del sistema, sino que puede variar en función de la orientación de las facetas articulares. Recuerden que las facetas más inferiores son más oblicuas todavía, más
tendientes a la vertical, por lo cual eso va a predisponer a que soporten carga de una forma diferente. Cuanto más planas estén o más en el plano transversal estén, mejor estarían orientadas para el soporte de carga, y el hecho de que no estén en este plano tiene una finalidad funcional. La magnitud de la lordosis también va a influir en este soporte de carga. Si yo aumento la lordosis, voy a aumentar la carga sobre la columna anterior, y si sobre la columna posterior, y si la disminuyo o flexiono la columna, va a aumentar sobre la columna anterior. Y la relación de cada vértebra con la línea de gravedad. Si yo tengo una cabeza antepulsada, por ejemplo, va a haber vértebras que van a estar mucho más alejadas de la línea de gravedad, y la carga va a desplazarse paulatinamente hacia anterior. Con esto queda representado que el fulcro de la palanca lo representan las tres columnas, ¿sí? Funcionalmente el fulcro está representado por todo el sistema de tres columnas, las dos posteriores, superposición de facetas e istmo vertebral, la columna anterior, superposición de cuerpo disco vertebral. De lo contrario, la carga sería muy excesiva sobre una superficie tan pequeña como son las facetas articulares. Hay diferentes teorías respecto del porcentaje que es repartido a cada una. Tanto Capanghi como Newman le otorgan una gran importancia al cuerpo vertebral. Hay autores y estudios que se están realizando en la actualidad que dan un reparto más equitativo de cargas entre las tres, predominando levemente la columna anterior. Nosotros vamos a tomarlo como lo está representando la bibliografía, ¿sí? Para no generar confusión, pero es bueno que sepan que hay diferentes opiniones. Bien, el soporte de carga también varía con la posición de la columna vertebral. Fíjense cómo con la columna en verticalidad la carga está mucho más ubicada sobre la columna anterior que lo que estaría con la columna en posición horizontal, en este caso en decúbito prono, ¿sí? Cuando yo cambio de esta manera la ubicación de la columna, las facetas articulares reciben mucha mayor proporción de la carga. Esto puede ser una posición, puede entenderse como una posición terapéutica para realizar alguna actividad de fortalecimiento muscular, si se quiere. Y fíjense que si yo tengo un músculo que va de esta transversa a las espinosas de esta vértebra y se contrae en esta dirección, puede ayudar, estos músculos de la alineación ayudan a proteger a las facetas articulares y a los discos intervertebrales, ¿sí? Ya que su contracción produciría una muy leve distracción de esta interlínea articular. Bien, y en la estructura del cuerpo y del disco intervertebral, ¿qué pasa con esta carga y qué sistemas tienen estas estructuras para soportarla y disiparla? El cuerpo intervertebral tiene trabeculado óseo vertical, trabeculado óseo transversal y un trabeculado oblicuo, que tiene más que ver este último con fuerzas internas. La carga es recibida por el trabeculado vertical, ¿sí? Que es sometido a una solicitación de compresión, y gracias a su trabeculado transversal puede disipar la carga en este sentido, solicitando este trabeculado transversal o horizontal a la tracción. Las trabéculas oblicuas que no están representadas en este sistema son solicitadas más que nada por las contracciones musculares que llegan a ellas gracias a todo el sistema de palancas del arco posterior, transmitidas al cuerpo por la lámina y el pedículo vertebral. Entonces, se destaca la función del pedículo y de la lámina como transmisores de fuerza y muy importantes en el mantenimiento de esta estabilidad. Si el pedículo se rompe,
no hay forma de que la fuerza muscular, que es estabilizadora de la columna, llegue al cuerpo para preservar la alineación de la superposición de cuerpos vertebrales. ¿Sí? Ojo con este dato. Y esto, en la posición normal de lordosis fisiológica, la carga cae preponderantemente sobre la mitad posterior del cuerpo y del disco, ¿sí? Lo cual haría que esta mitad esté sometida más a la compresión y la mitad anterior más a la tracción. Si la curvatura fisiológica se invierte en una condición fisiológica como la flexión de la columna, o en una condición adquirida y permanente, como una inversión de la lordosis, una cuestión totalmente patológica, el soporte de carga se invierte y también las funciones de la mitad anterior y posterior del disco. La mitad anterior se vería sometida a la compresión y la mitad posterior se vería sometida a la tracción. ¿Qué pasa en el raquis cervical superior? Bien, el raquis cervical superior es un sistema independiente del raquis cervical inferior por sus funciones ya analizadas de producir los ajustes más precisos del cráneo sobre el raquis. Tiene dos sistemas articulares diferenciados. Occipital sobre atlas es un sistema muy congruente, lo que predispone gran estabilidad, ¿sí? Las superficies son prácticamente idénticas, entonces esto aporta de entrada una gran estabilidad. Caso contrario ocurre con una articulación más abajo, que es entre atlas y axis, ¿sí? Estas dos carillas tienen configuración biconvexa, son las articulaciones entre las masas laterales, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en el atlas yo necesito mucha movilidad, no solamente en flexo-extensión, que no es su mayor característica de movilidad, sino en rotación, ¿sí? Porque es aquí donde se da la mayor cantidad de rotación en el raquis cervical superior. Entonces, esta configuración justifica la gran cantidad de planos ligamentarios que tenemos en el raquis cervical superior para mantener unida a esta columna anterior. Muchos planos ligamentarios por delante, muchos planos ligamentarios por detrás, además de un plano transverso, que es el, para la redundancia, el ligamento transverso, dedicado a sumar una exquisita estabilidad al atlas, cuya inestabilidad pondría en riesgo estructuras tan nobles como el bulbo raquídeo que se encuentra aquí detrás. Bien, esto ha sido todo por el momento, ¿sí?, de este primer video de la serie. Vuelvo a reiterar la importancia de que no se queden con dudas y la puedan evacuar con la mayor brevedad posible, porque eso les va a agilizar el estudio y la comprensión del tema. ¿Sí? Aquí tienen el mail donde la pueden enviar. Las espero ansioso y muy predispuesto a responderlas con la mayor brevedad posible. Bueno, nos vemos en el próximo video. Un abrazo para todos.